Ahora vamos a estudiar Salmo 50. Es un salmo que yo he predicado en inglés hace muchos años, pero no lo he predicado en español. Y Salmo 50 es un juicio. La escena, lo que pasa, lo que sucede en este salmo es un juicio. Vamos a ver la entrada del juez, el caso contra los acusados y luego la conclusión del juicio. Este salmo es un juicio y vamos a leer una porción, vamos a leer y estudiar cada porción, no todo el salmo a la vez. Y en la conclusión les daré 4 lecciones. Leamos entonces Salmo 50. Y esto es la palabra de Dios. Y el salmo empieza, la primera parte es la entrada, el anuncio de la entrada del juez. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y luego el juez, Dios, convoca a su pueblo, dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. En las cortes en los Estados Unidos y en muchos otros países, en los juicios hay ciertas tradiciones que comunican y manifiestan el honor que la sociedad tiene para los jueces. De hecho, nosotros, ¿cómo es que hablamos al juez? Decimos Your Honor. No sé si es así en español. Su honor. El título para el juez es su honor. Y cuando entra el juez en el juicio o en la corte, todos deben ponerse de pie. Please rise, all rise. Todos deben ponerse de pie para la entrada del juez, la persona de honor. Y el juez es la persona, podríamos decir, es la persona más importante en el juicio. El juez, porque el juez está recibiendo toda la evidencia, está escuchando a todos los argumentos, y el juez es la persona quien declarará la sentencia, la conclusión del juicio. El juez es el hombre o la persona más importante del juicio. Y vemos aquí en este juicio que Dios la entrada de Dios es anunciada con mucha gloria y majestad. El Dios de dioses, Jehová. Y dice que Jehová ha convocado, Jehová ha reunido a todas estas personas, y Él juzgará a su pueblo. Él juzgará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. El juez, Dios, tiene dominio y soberanía y poder y autoridad sobre todas las cosas. Y Él puede convocar al cielo y convocar a la tierra y convocar a su pueblo y juzgarlos. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Estos primeros versículos el propósito es causar que nos maravillemos. Este juez no es un juez normal, no es un juez como los hombres y las mujeres en nuestras cortes aquí en la tierra. Este juez es diferente. Y Dios
no está escuchando los argumentos de un juicio de los hombres, sino Dios ha convocado este juicio. Es el juicio que Dios ha iniciado, que Dios ha comenzado y causado. Entonces, ¿cuál es el juicio? ¿Quiénes son los acusados? ¿Y cuál es el caso? Y vemos en este salmo dos casos distintos. Un caso contra el pueblo de Dios. Juntadme mis fieles o mis santos. Y luego un caso contra los malos entre el pueblo de Dios. Estudiemos entonces en primer lugar el caso contra el pueblo de Dios en los versículos 7 al 15. Dios en versículo 5 dijo, juntadme mis santos. Y también en versículo 4 dijo, para juzgar a su pueblo. Y en los versículos 7 al 15 Dios pronuncia o anuncia el caso contra su propio pueblo. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. El caso contra el pueblo de Dios es esto: que ellos están participando en la vida religiosa del país y de la nación. Están participando en el sistema de los sacrificios en el templo. Pero sus corazones están lejos de Dios. Sus corazones están lejos y piensan o han empezado a pensar que Dios quiere sacrificios, que el sacrificio es lo que Dios quiere, porque Dios instituyó el sistema de los sacrificios. Entonces nosotros podemos vivir como queremos y ofrecer sacrificios porque Dios quiere sacrificios. Pues es la ley de Dios que sacrifiquemos, ¿no? Pero Dios dice en versículo 8, no te reprenderé por tus sacrificios. No es pecado sacrificar. No voy a decirles, ¿han sacrificado animales? Pues claro que han sacrificado animales. Dios les dio el sistema de sacrificios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no entienden el propósito de este sistema. Dios dice, yo no quiero sacrificios porque tengo hambre. Yo no quiero carne y sangre porque quiero comer carne o beber sangre. Yo no necesito estas cosas. Y si yo los necesitara, no te los pediría de ti o de ustedes. Porque todas las cosas son mías. Yo conozco a todas las aves y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Yo no necesito tus sacrificios para satisfacer mi hambre o mi sed. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Versículo 13. Entonces Dios no les reprende por haber sacrificado. Dios les reprende por haber sacrificado sin obedecer y adorar a Dios sinceramente. Versículo 14 expresa lo que Dios quiere. Sacrifica a Dios alabanza. Lo que quiero de ustedes no son animales muertos, sino alabanza viva. Y paga tus votos. Si ustedes expresan tu lealtad y tus compromisos para con Dios,
cumplan estas cosas. Paguen sus votos. Recuerden que un voto es un acto de adoración porque invocamos el nombre de Dios. Así vive Jehová, yo haré tal cosa. Ok, has invocado el nombre de Dios, Jehová tu Dios. Ahora paga tu voto. Y Dios dice en versículo 15, invócame en el día de la angustia. En versículo 7 dijo, yo soy Dios, el Dios tuyo. Yo soy tu Dios. Invócame en el día de la angustia. No invocan a los dioses falsos, a los ídolos, ni confían en sí mismos. Invócame a mí en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Yo puedo librar. Yo tengo el poder para librar. Dios quiere una relación genuina y sincera con su pueblo. No quiere animales muertos, cadáveres de animales, porque Dios no come estas cosas, ni bebe estas cosas. Y como Dios hemos visto en el caso con Saúl, en 1 de Samuel, lo que Dios requiere y quiere es obediencia, no sacrificios. Entonces el caso contra el pueblo de Dios es que en sus corazones están lejos de Dios. Y el sistema de los sacrificios fue una manera de restaurar su pureza, su santidad con Dios. Pero Dios dice, es mejor preservar tu santidad por no pecar, en lugar de pecar y luego sacrificar. El problema no es los sacrificios. El problema es una relación ligera y una relación que entre la persona y Dios en que viven como Dios no es su Dios. Son ateos prácticamente, si no realmente. Y en los siguientes versículos hay otro caso contra otro grupo que son los malos, pero particularmente los malos entre el pueblo de Dios. No los malos en todo el mundo, aunque esto aplica a ellos también, pero Dios se dirige a los malos entre el pueblo de Dios, entre Israel. Versículo 16 hasta 21, el caso contra los malos entre el pueblo de Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Sabemos que estos son los malos entre el pueblo de Dios, porque han tomado el pacto de Dios en su boca y también sus leyes. Estas personas conocen la ley de Dios y el pacto que ha hecho con Israel, el pacto de Moisés. También aborrecen la corrección. Dios ha reprendido a estas personas antes. Echas a tu espalda mis palabras. No son ignorantes de la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios. Pero Dios usa su ley, los 10 mandamientos, para condenar, revelar el pecado y condenar estos malos. Si veías al ladrón, tú corrías con él. No hurtarás. Y con los adúlteros era tu parte. No cometerás adulterio. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. No mentirás. ¿Cómo se dice? You shall not bear false witness. ¿No mentirás?
das falso testimonio. Gracias. Han dado falso testimonio contra sus hermanos, contra otras personas. Cuando dice tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, esto es en un juicio. Y luego lo repite, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado. Es decir, que Dios ha permitido su pecado en el sentido de no hacer nada. Ellos han pecado y Dios no ha hecho nada. Y los pecadores empiezan a pensar, porque no han sufrido nada, pues Dios no me va a castigar. Dios no me va a castigar porque estoy viviendo así sin consecuencias. Y Dios dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Por mi silencio, ustedes han empezado a pensar, Dios es como nosotros. Dios no va a hacer nada. Pero yo te reprenderé, dice Dios. Están equivocados. Y ahora yo voy a juzgar. Ahora yo voy a revelar todo tu pecado y juzgar todo tu pecado. Y te darás cuenta que Dios no es como nosotros. Dios es justo. Dios es omnisciente. Dios permite el pecado hasta cierto punto, pero Dios siempre castigará y condenará el pecado. El hecho que Dios no ha castigado el pecado aún no significa que Dios nunca castigará el pecado. Pero así han pensado. Entonces hay un caso contra el pueblo de Dios y Dios está diciendo, sean restaurados a mí, sean reconciliados a mí. Y otro grupo que Dios dice, yo los he corregido. Ustedes han tomado mi nombre, mi pacto, mis leyes en vano en sus bocas. ¿Por qué hablan de mi pacto? ¿Por qué hablan de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿No las obedeces? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? No te importa el pacto. Porque recuerden en Éxodo y los libros de Moisés, sobre todo Deuteronomio, vemos que por obediencia serás bendecido, por la desobediencia serás castigado o maldecido por Dios. Entonces estos que hablan del pacto de Dios, pero viven en desobediencia, Dios está diciendo y no piensan que no voy a maldecir, no voy a castigar, no voy a derramar sobre ustedes las maldiciones del pacto. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? En la conclusión del juicio, vemos la última oferta de la misericordia. Dios es un juez, pero Dios también ofrece una manera de escapar la condenación. Y en versículo 22, el juez, Dios, dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Cuando Dios condena, no hay quien para librar. No hay quien para librarnos de la condenación. No sea que os despedace. Muertos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Dios está diciendo, yo puedo librar, pero si se olvidan de mí, no habrá quien les librará. Hay dos opciones: ser muerto, no sea que os despedace. La otra opción es ser librado. Y vemos finalmente en versículo 23 la acción de gracias de los penitentes.
En versículo 14, Dios dijo, sacrifica a Dios alabanza. Y en versículo 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Los que honran a Dios por alabarle sinceramente, y los que viven según su ley, los que ordenan su camino según los mandamientos de Dios, estos son los que gozan de la salvación de Dios. Dios no está diciendo que reciben la salvación por consecuencia de ordenar su vida o sacrificar alabanza, sino que esto es la manera en que los redimidos actúan. Los que han sido redimidos sacrifican alabanza, y los que han sido redimidos ordenan su camino según los mandamientos de Dios. Y puse el título, la acción de gracias de los penitentes, porque en el caso contra el pueblo de Dios, tal personas se humillarán delante de Dios y dirán, Dios, sí, nos hemos alejado de ti. Dios, hemos adorado sin alabar. Nosotros hemos ofrecido sacrificios sin obedecer, etc. Somos penitentes. Y ahora, porque tú eres misericordioso y porque tú nos das gracia, nosotros sacrificaremos alabanza y nosotros ordenaremos nuestro camino, así como tú nos has instruido y enseñado. Son los humildes, son los penitentes que están llenos de acción de gracias, de gratitud, y sirven a Dios de este corazón de amor para con Dios y gratitud. Le mostraré la salvación de Dios. Estos llegarán a la salvación, no por sus obras, sino por la gracia de Dios, pero sus obras muestran y manifiestan su gratitud, su acción de gracias. ¿Qué podemos aprender de este salmo, queridos hermanos? Pues cuatro lecciones. En primer lugar, número 1, Dios juzga con omnisciencia y perfección. Dios juzga con omnisciencia y perfección. En nuestros juicios, en nuestras cortes, el debate o el problema siempre es quién puede probar, quién puede demostrar definitivamente esto es lo que ha pasado. Este abogado dice esto es lo que pasó o no pasó. El otro dice lo contrario completamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es la verdad? Y el juez no sabe, el juez está escuchando los mismos argumentos. Y todos piensan, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Porque hay fotos o videos o testimonio personal, esto es lo que vi, esto es lo que oí, etc. Y mucha confusión. Y claro que personas han muerto o están encarcelados falsamente. Y otros que sí, todo legítimamente. Así es nuestro sistema, todos los sistemas humanos de la justicia. Pero no es así con Dios. No es así, es infinitamente diferente. Dios juzga con omnisciencia y perfección. ¿Quién es el juez? Dios es el juez. Y Dios ve no solamente todas nuestras acciones, sino también todas nuestras intenciones y todos nuestros deseos. Como dice en Hebreos, que la palabra de Dios corta hasta lo más íntimo de nuestro ser. El ojo de Dios ve todo. Todas nuestras acciones o inacciones, lo que hemos hecho que no debemos haber hecho, lo que no hemos hecho que debemos haber hecho. Dios juzga con omnisciencia. No hay nada oculto, no hay nada escondido.
Dios tiene omnisciencia, todo conocimiento. Y perfección. Dios no es parcial. Así como un abuelo con su nieto. El nieto es travieso y no se porta bien y el abuelo dice, está bien. Dios no es así. Dios es como el Padre. No, Dios es perfecto. Si estuvieras en un juicio, en una corte, y tú el partido inocente, pero y otra persona, digamos, esta persona entró en tu casa y tomó cosas, un ladrón. Y el juez dice, pues la evidencia sí, esta persona tuvo tus cosas en su casa. Es un ladrón, pero es mi cuñado. Entonces, inocente, no te condeno. Diríamos, ¿qué es esto? No es justo. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces nadie escapará la omnisciencia de Dios y nadie escapará la justicia perfecta de Dios. El Dios que tiene poder y autoridad para convocar a los cielos y la tierra. Y la luz de la ley de Dios revelará todos nuestros pecados. Todos nosotros debemos reaccionar a esto con un miedo. Dios conoce todos mis pecados, todos mis pensamientos, las palabras que por la gracia de Dios no he pronunciado, pero estas palabras que estaban en mi corazón, o los deseos, las ideas, los planes. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Pero esto es una lección que no podemos evitar en este salmo. Que Dios juzga con omnisciencia y perfección. El Dios de dioses. Dios es el juez. En segundo lugar, la adoración mecánica es una abominación. El fin de adorar no es haber adorado, sino haber dado gloria a Dios. Dios dice, no te reprenderé por tus sacrificios. Ustedes hacen las cosas que yo he instituido en la ley, el sistema de los sacrificios. Pero ¿dónde está tu corazón? Y nosotros podemos llegar los domingos y participar en la adoración, pero si nuestra adoración es mecánica, simplemente las mociones, los movimientos de la adoración, sin el corazón, esto es una abominación. No es que hemos hecho algo malo, no, hemos adorado a Dios, pero el corazón no está presente. Con sus labios me honran, dice Dios, pero sus corazones están lejos de mí. En el libro El Valle de la Visión, una de las oraciones tiene la frase, he adorado sin alabar. Y a veces adoramos sin alabar, sin dar gloria a Dios. Las mociones sin las emociones, podríamos decir. Y no quiero decir, hermanos, quiero ver a todos ustedes así en la adoración, así, esta es la adoración sincera y genuina. No, puede ser completamente invisible a los hombres. No estoy aquí para manipular tu adoración. Es un asunto del corazón. Y yo sé cómo es, yo soy como ustedes, todos nosotros somos iguales. A veces uno canta y llegamos a la cuarta estrofa y piensas, no recuerdo las primeras 3 estrofas. Así es a veces, y esto es a veces simplemente el cansancio del hombre. No es pecado. Estamos cansados, nos reunimos muy temprano.
esto no es el problema tanto como los que vienen y... No, ¿cómo decirlo? Si piensas, cuando cantamos las primeras 3 estrofas, tu cuerpo no estaba presente. El problema es el corazón. Si el corazón no está presente. No, hermanos, en las oraciones, en las canciones, también en las lecciones. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos leer con respeto. Esto es la palabra de Dios. Dios está hablando. Todos atentos. Es el corazón en la lectura, el corazón en las canciones, el corazón en las oraciones, en la cena del Señor por la tarde, durante los sermones. Cada persona debe hacer una investigación en su propio corazón y decir, ¿he adorado yo a Dios mecánicamente? Y sí, Dios dice en versículo 14, sacrifica a Dios alabanza. Dios dice, ok, así fue en el pasado, pero ahora, desde ahora y en adelante, alábenme, sean restaurados. Yo sé que es difícil por la hora en que nos reunimos, pero esforcémonos, hermanos, para adorar a Dios con alabanza y sacrificios de alabanza, para que nuestra adoración para que no sea una abominación a Dios. Número 3, los tormentos de los que han estado entre el pueblo de Dios sin arrepentirse y creer en Él, en la palabra de Dios, serán mucho peores. En los versículos 16 al 21, Dios se dirige a los malos entre el pueblo de Dios, que conocen su ley, conocen su pacto, conocen o han recibido su corrección, pero echan a su espalda la palabra de Dios. Y en versículo 22, Dios dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. La sentencia, la conclusión del juicio para los malos entre el pueblo de Dios es una muerte horrible, pero no la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma en el infierno. Los tormentos infinitos y eternos de los que no han creído en la palabra de Dios. Pero estos tormentos serán mucho peores para los que han oído, los que han conocido, los que no tienen ninguna excusa, que han recibido toda la luz de Dios, pero como dice en versículo 17, han echado a tu espalda, has echado a tu espalda mis palabras. La ley de Dios te condenará y el evangelio de Dios te condenará. Y serás castigado no solamente por no haber creído, sino por haber negado y rechazado la corrección y la palabra de Dios. Y si rechazas el evangelio, no hay quien les libre. No hay quien te libre. Pues, si la única manera de escapar el infierno es el Señor Jesucristo, pero rechazas al Señor Jesucristo, el único hombre obediente, el único sacrificio perfecto, no hay esperanza. Y los tormentos de tal persona serán mucho peores, porque Dios juzga con omnisciencia y perfección, y nadie escapará. Pero en cuarto lugar, vemos que Dios
tendrá misericordia de los que se humillan delante de Él y le piden perdón y gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Los que dicen sí, después de las acusaciones y la evidencia, el caso del juez contra ellos, los que dicen culpable. Culpable, soy culpable. Yo soy un pecador. Contra ti, Dios el juez. Esto es humillarse delante de Él. Yo me rindo. Yo me arrodillo. Yo me humillo delante de ti, oh Dios. Y acepto. Reconozco. Soy pecaminoso. Todas tus acusaciones en tu omnisciencia y perfección, todas son verdaderas. En ningún punto, Dios, has exagerado mi pecado, o en ningún punto me has acusado de algo que no hice. Yo acepto toda la evidencia contra mí. Es inevitable. Yo soy culpable. Pero, oh Dios el juez, por favor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo, el juez de todo el universo, tener misericordia de ti? Porque yo vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida y se sacrificó para limpiar los pecados de pecadores como yo. Y yo confío en Él. Él es Dios en la carne. Y Él murió en la cruz. Pero Él resucitó al tercer día. Y Él está sentado a tu diestra. Oh Dios, escucha a Él. Y Él dirá, yo seré el abogado de este pecador. Y el juez dirá, ok, abogado, intermedio, mediador, ¿cuál es tu argumento? Y el Señor Jesucristo dirá, yo le doy a este creyente mi justicia. Y mi sangre ofrezco como el pago para todos sus pecados, el rescate. Y el juez dirá, por eso te envié al mundo. Y luego el juez abrazará al pecador y dirá, tú tienes mi nombre, tú eres mi hijo. Y luego versículo 23, ¿cómo vivirá tal persona? El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios tendrá misericordia. Como ya hemos dicho, en nuestras cortes y en nuestros juicios, queremos justicia. Pero Dios también tiene misericordia. No en una manera que destruye su justicia, porque el Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Y Él nos dio su justicia, su obediencia. Pero la conclusión de este juicio es una sorpresa. El perdón, la misericordia, la acción de gracias, la gratitud, la salvación. ¡Wow! Dios es magnífico, maravilloso. Y todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, así es para nosotros. Debemos vivir en acción de gracias y gratitud. Y en la medida en que nos hemos alejado de Dios, regresar a Dios. Y para los incrédulos, necesitan venir al Señor, acercarse a Él, humillarse, arrepentirse y pedir perdón y gracia en el nombre de Jesús. Y la tendrás. La tendrás. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oremos.